Hoy tenemos el gusto de saludar a María Elisa Pinto, directora de la Fundación Prolongar, y a Renata Serma, directora de metodologías de esta misma fundación. La Fundación Prolongar ha incorporado el lenguaje del arte y de la creatividad en procesos de reconciliación y en procesos de reconstrucción de memoria histórica con sobrevivientes, con miembros de la fuerza pública y con excombatientes. Les damos la bienvenida a este espacio y muchas gracias por aceptar la invitación a conversar sobre el papel del arte en estos procesos de construcción de paz. Hola Mariana, es un gusto estar hoy aquí contigo y con el IEPRI. Hola, Bueno, Diana y Aliepri, también saludo. quiero, digamos, señalar que tenemos un gran pretexto para conversar sobre este tema el día de hoy y es la publicación que ustedes sacaron hace poco, el libro Arte para Reconstruir, una exploración sobre las múltiples reconciliaciones posibles. Esta es una edición apoyada por USAID y también apoyada por la Konrad Adenauer. Y quiero que comencemos con una pregunta muy amplia. En un país atravesado por un largo y degradado conflicto armado, con millones de víctimas, también con millones de heridas por sanar, en donde el gobierno actual carece de la voluntad política para implementar un acuerdo de paz que ya va a cumplir 4 años de firmado. ¿Qué papel puede cumplir el arte para ayudar a que veamos en el otro a otro ser humano, que nos ayude a reconocernos, que nos ayude a acercarnos, que nos ayude a sanar y a reconciliarnos? ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo comenzar. A ver, lo que nosotros hemos encontrado en nuestro trabajo, pero también revisando la literatura y la experiencia internacional, es que lo que hace una guerra es también transformar los patrones culturales y de relacionamiento de una sociedad y nos hace normalizar ver la realidad binariamente, de una manera blanco y negro, amigo, enemigo. Esa es la manera en que empezamos a pensar y a sentir en el marco de un conflicto armado, más aún si ha durado lo que ha durado en el caso de Colombia, en donde estamos hablando de varias generaciones bajo esa lógica. Entonces, como vemos, como normalizamos esa lógica de amigo-enemigo y como hemos creado también una serie de discursos, narrativas y patrones culturales alrededor de esto, ahí entra el arte y la cultura para cambiar justamente esos patrones culturales y emocionales. Uno no puede transformar este tipo de patrones solamente desde lo cognitivo, desde lo racional. Necesita transformar la emocionalidad y patrones que van más allá de simplemente sí, conversaciones o razonamientos. Entonces ahí, digamos, hemos visto un gran potencial de las herramientas artísticas que son muy integrales porque transforman diferentes dimensiones de los seres humanos y sus relaciones. Pues trabajan el tema emocional, el tema cognitivo, incluso el tema espiritual. Entonces ahí hemos visto, digamos, que las herramientas artísticas ni siquiera son un tema accesorio, sino casi que es esencial para transformar esos patrones culturales, ¿sí? Y ahí es donde hemos visto el rol que además hemos podido medir y que no es solo un saludo a la bandera o una utopía, sino que realmente hemos demostrado, y este libro lo hace muy puntualmente, cómo en efecto creamos transformaciones muy puntuales en el individuo y en su forma de relacionamiento o a nivel comunitario. Quisiera pasar a otro tema, obviamente también muy conectado con el trabajo que ustedes realizan desde la Fundación Prolongar, que tiene que ver con las implicaciones de trabajar con la memoria, ¿sí? Ustedes han realizado varios talleres de reconstrucción de memoria en varios proyectos. Han trabajado con sobrevivientes, han trabajado con miembros de la fuerza pública, han trabajado también con excombatientes. Y de una u otra forma estos talleres están atravesados pues, por un amplio objetivo que es el de la reconciliación. Y para llegar a estos procesos de reconciliación, para hacerlos posibles, hay que mirar atrás, ¿sí? También para trabajar los temas de memoria, obviamente tenemos que mirar atrás. Tenemos que mirar atrás para poder mirar adelante, para poder construir algo diferente hacia futuro.
¿qué implica trabajar con la memoria? Y sobre todo, ¿qué implica trabajar con memorias traumáticas? ¿Qué implica también trabajar en estos procesos de rememoración? Pues sí, es un tema que le hemos dado muchas vueltas en la fundación y como tú bien sabes, nosotros empezamos trabajando y haciendo este informe de reconstrucción de memoria histórica, ¿no? Una aproximación a la memoria más desde los hechos de lo sucedido. Y yo creo que esa primera experiencia y esos primeros 2 años sí, igual, aunque tuvimos una apuesta por incorporar la corporalidad y esas otras formas de memoria, pues sí nos abrió un camino de reflexión y de conciencia sobre la importancia también de resignificar las memorias, ¿no? De ir a ese dolor, de qué pasa que cuando encontramos esos dolores y esos sufrimientos y eso que muchas veces imposibilita a la persona como seguir adelante, pues bueno, además de contar los hechos, hay algo que es fundamental para sanar, ¿no? Para reconciliarnos. Justamente el primer nivel de este modelo de arte para la reconciliación, pues propone una reconciliación de la persona con su propia historia de vida, una reconciliación individual conmigo mismo. Y ahí, pues la memoria juega un papel muy importante, como tú lo decías. Es súper importante igual ir a lo sucedido. No necesariamente para volver a contar exactamente cómo fue, porque también eso, pues nos hemos encontrado con que hay mucho cansancio y es otra vez volver a repetir, ¿no? No es tanto qué fue exactamente lo que pasó, aunque suponemos que eso también puede ser muy importante desde otras organizaciones y desde otros sentidos, pero para nosotros es clave realmente buscar qué es lo que transforma y cómo transformamos, ¿no? O sea, no solamente saber sí, cómo fue o qué pasó, sino justo pues hemos recuperado y rescatamos los planteamientos de Elizabeth Yelin, que tú también conoces, y a mí pues me sorprende volver a sus textos y a sus palabras y como encontrar como tanta profundidad y volver sobre esto que ella propone de, pues ya no es solamente el qué, sino el cómo y cuándo se recuerda. Y justo pues traemos este concepto que ella tiene de la elaboración de las memorias. ¿Sí? Y eso, pues ahí también en relación a lo que tú decías de las memorias traumáticas, pues es muy importante que trabajamos tener esa conciencia de los lenguajes artísticos, de sus posibilidades, lo que abren y permiten estos lenguajes que no solamente, como decía María Elisa, se trabaja entonces desde lo racional y cognitivo, sino lo que propone es abarcarnos en su totalidad, desde todas las dimensiones del ser, ¿sí? Y esa apertura y esa posibilidad que tienen esos lenguajes, pues nosotros hemos encontrado que se necesita que se haga con muchísimo cuidado, ¿sí? Porque no es solamente la posibilidad de sensibilizar y contar y que otros conozcan lo que ha sucedido, sino qué hacemos con ese dolor. Y desde esta aproximación nuestra artística, pues sí nos resulta muy importante no solamente listo, trabajamos como en estos lenguajes porque podemos mostrar esto, porque podemos transformar, porque después les vamos a contar a los otros, sino cómo realmente contener y acompañar estos procesos para que las personas se reconcilien, sanen, pero no caer en la revictimización. Quizás complementar con pues la metáfora central del modelo arte para reconstruir es el kintsugi, que es una práctica japonesa que nos invita a no desechar los objetos que se han roto, sino a reconstruir las piezas resaltando con oro y plata la quebradura. Las quebraduras, digamos, acá, digamos, les puedo mostrar, este es el libro que estamos lanzando, acá se ve entonces el plato reparado, y lo que quería decir respecto a la memoria es que justamente la misma metáfora te invita a no hacer borrón y cuenta nueva, ¿cierto? No es un super bonder que busca eliminar lo pasado y no reconocer las fracturas,
pero tampoco se queda con el plato fracturado, lo resalta y en esa reparación hay una perspectiva de valor, de agregarle valor a lo reparado y a esa mirada hacia el pasado desde lo apreciativo. ¿Qué aprendí yo de eso? ¿Qué descubrí nuevo de mí que no conocía? Y lo mismo aplica para el país, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo de estas fracturas? ¿Dónde podemos empezar a reconstruir nuestras piezas rotas, a crear puentes? ¿Qué nos conecta más de lo que nos divide? Que todo el tiempo estamos casi que construyendo sobre lo que nos divide y no sobre lo que nos puede conectar. ¿Qué puede ser ese pegamento? Entonces, también miramos al pasado como para tener esa perspectiva apreciativa y de construcción hacia el futuro, que es un poco también lo que resalta mucho Elizabeth Yellin, que decía Renato, o sea, siempre uno hace memoria, pero para proyectarse del presente hacia el futuro, para construir un nuevo país, una nueva sociedad y una nueva persona. Entonces, pues ese también es un poco el sentido de la memoria y la metáfora, pues es un componente fundamental que nos permite lograr eso. Sí. Sí, y algo muy chiquito solo, Mariana, y que son como dos palabras que rescato, que es pues la reconstrucción y la resignificación. Justamente nos interesa también volver esas memorias para que la persona tenga, a partir de ese proceso, encuentras nuevas oportunidades, nuevas posibilidades también de acción hacia el futuro, en la medida que son hechos que en vez de condenar, abren posibilidades, ¿sí? No es este repetirse continuo después de 20 años, sino y qué posibilidades y cómo lo narras desde ahora. Si somos dueños de nuestros relatos, ¿cuál es esa manera de narrar eso? ¿Y cómo es? Entonces invitamos también pues desde ahí pues a los procesos creativos de imaginación para que surjan unos relatos que posibiliten la construcción hacia el futuro. Yo creo que, bueno, al tema del kintsugi volveremos más adelante, pero antes de eso quiero seguir en este tema de memoria. Ustedes, bueno, hasta donde yo recordaba, abrían los talleres de reconstrucción de memoria con un par de preguntas muy poderosas. ¿Para qué recordar y para qué olvidar? ¿Sí? Y quiero que volvamos a esas dos preguntas. Y son dos preguntas que les hago directamente. ¿Para qué recordar y para qué olvidar en un contexto como el colombiano? Yo voy así como que me lanzo a decir, o sea, que estas preguntas las seguimos utilizando, ¿no? O sea, pues siguen siendo, digo, parte de los talleres como un acercamiento a las memorias. Y es muy bello como seguir preguntándolo, no solo para que las personas tengan la posibilidad de entrar y encontrar los sentidos de la memoria y del trabajo de la memoria, sino también para nosotros seguir justo en esa pregunta de ¿y para qué? ¿No? ¿Y para qué es que recordamos? Y yo sí siento que hay algo fundamental ahí y es para transformar. O sea, justamente si, por ejemplo, llegamos a este lugar para no repetir, que es muy común y conocemos, pero hemos estado con esa pregunta, ¿y cómo es que no repetimos de verdad? ¿Sí? O sea, yo me pregunto, ¿y si conozco no repito? O sea, ¿cómo realmente no repetimos? Entonces, es para recordando, pero recordando desde una manera que me transforme justamente para tener unas acciones en positivo, para no volver a caer en la violencia. ¿Mm? O sea, creo que el sentido de recordar tiene mucho que ver, o de olvidar o de elaborar, pues tiene mucho que ver con esa posibilidad de transformarnos y ser mejores, ¿no? O ser conscientes también de esas acciones que en un momento dado quizá no fuimos conscientes del todo de por qué estábamos haciendo esto o por qué no lo estábamos haciendo, el daño que estábamos causando a otros. Entonces, al recordar surge esta posibilidad de crear conciencia sobre mis actos, sobre mis pensamientos y sobre los patrones, que era lo que estaba diciendo María al principio, ¿no? Al final la violencia y los problemas son las pautas que se repiten, ¿no? Como unas cadenas de acción y de pensamiento. Entonces, pues, creo que, pero entonces no es recordar de cualquier manera, porque pues recuerdo y me puedo quedar recordando 800.000 años y no pasó nada.
Entonces, creo que una pregunta así es, ¿y cómo recordamos para generar procesos de transformación? ¿Tú quieres agregar algo, María Elisa? Sí, es que ayer tuvimos una conversación con Yolanda Sierra, no sé si la recuerdes, muy sobre eso, o sea, como sobre las garantías de no repetición, ¿no? Que es un poco como, entonces sí, nos dicen normalmente que se recuerda para que no se vuelva a repetir, pero no necesariamente recordar de manera automática y hablando de unas cifras y de unos hechos o conociendo implica que no voy a repetir patrones e imaginarios que están en la cultura y que yo ni siquiera he hecho conciencia de ellos o ni siquiera siento que yo soy responsable de crear esta sociedad o de alimentar esos patrones, ni siquiera me veo ahí como una gente que puede hacer cambios y que tiene responsabilidad sobre esos actos. Entonces, sí siento que el para qué recordar tiene mucho que ver, como decía Renata, como en el cómo recordamos, y en un sentido de transformar esos patrones culturales y esa sociedad para que no repitamos y que no sigamos en ciclos de violencia sin fin, pues entonces sí, pues muy en línea de lo que dice Renata. Bueno, ahora sí quiero que pasemos a lo concreto de la metodología que Prolongar emplea en sus talleres. Es una metodología que en efecto trabaja con el cuerpo. ¿Sí? Ustedes directamente trabajan con la memoria corporal, ¿sí? con esto que está en nuestras células. ¿Qué nos dice esa memoria corporal sobre nosotros? O más bien, ¿qué dice esa memoria corporal sobre las personas con las que ustedes han trabajado? Yo no sé si ustedes sigan trabajando con miembros de la fuerza pública, sobrevivientes, excombatientes y hechos relacionados con minas antipersonal. Pero sí, sobre todo quiero preguntarles por qué nos dice esa memoria corporal. Sí, pues, mira, como tú lo dijiste ahorita, sí, o sea, la memoria corporal pareciera ser algo a veces como extraño o novedoso, pero pues todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pasamos está en nuestro cuerpo, está en nuestras células, queda archivado. Por tanto, es muy importante si vamos a abordar un proceso de reconciliación y de sanación, pues ir a lo corporal, donde también están las huellas de lo que pasamos, de lo que sufrimos, incluso pues desde estos enfoques pues más somáticos, ¿sí? Y de trabajo corporal, pues se comprende que esos hechos traumáticos de alguna manera lo que pasa a nivel cerebral es que quedan incompletos, son respuestas que no se han integrado y que no se han terminado. Entonces, volvemos a esa memoria corporal para, desde un lugar seguro y de contención, volver a, o sea, sentir eso que quizá en ese momento no hubo, ¿sí? Que era un espacio seguro, de contención, de posibilidad de relación, de tranquilidad, de respiración. Entonces, pues esto tiene como muchas capas de profundidad, ¿sí? Y de verdad, pues que pues, es muy importante también tener presente en esto que trabajamos desde lo colectivo, ¿sí? Siempre teniendo presente los acompañamientos individuales, pero estos no son sesiones individuales en donde pues acompaño desde una aproximación de terapia. Entonces, pues es muy importante también tener presente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde puede ir esa sanación de esas memorias traumáticas desde lo corporal. Repito, porque puede ser muy profundo, ¿sí? Y puede pues que conlleve también a un revivir todos esos episodios dolorosos. Entonces, pues es poco a poco que también la persona se va permitiendo como abrir y decir, vale, sí, reviso desde al trabajar con el cuerpo, hay mucho que sucede que es incomprensible, o sea, que no necesariamente es racional o cognitivo lo que sucede desde la comprensión de
Por ejemplo, tener un cuerpo en la horizontal y mantener su cabeza. Mientras de repente volvemos sobre dolencias que tenemos en el cuerpo. Y solo eso puede ayudar a que la persona ayude, digamos, en ese proceso de transformación en el que iba, ¿sí? Puede ser una aproximación, o sea, trabajamos desde lugares también pues como muy sutiles. Lo corporal no significa, ¿no? Como solamente lo que quizá es más conocido, pues que son repetición de movimientos, secuencias, la respiración, que es parte importantísima. Incluso pues la respiración sí que juega un papel muy importante como forma también de autorregulación. Pero pues el cuerpo sutil, ¿no? Invitar simplemente a solo la conciencia de que esa historia está en mi cuerpo, pues eso ya es muy importante, ¿no? Que además nos abre un camino de cuidado, de autocuidado, de cuidado del otro, y eso pues tiene mucho que ver con la reconciliación, ¿no? Entonces, ahí empieza ese trabajo de la narrativa incluso, mi memoria, cómo me narro yo, como una identidad de víctima que no me condene y me cierra las puertas, sino como posibilito abrirme y pensarme de diferentes maneras con múltiples posibles identidades. ¿Sí? Yo fui y me pasó esto, pero también hago esto y también soy esto y ahora hago esto, ¿no? Y eso desde lo corporal es muy importante vivirlo. Quizás quiero complementar a Renata, de pronto explicando un poquito más también la población con la que hemos trabajado. En efecto, trabajábamos mucho con víctimas de minas antipersonal y ha evolucionado un poco a personas con discapacidad como consecuencia del conflicto armado, pero no solamente el hecho victimizante de mina antipersonal. Entonces, el año pasado tuvimos también personas, por ejemplo, con afectación por bala perdida, que quedaron con movilidad reducida, o por secuestro, personas con estrés postraumático muy importante. Y eso nos ha llevado también a adaptar metodológicamente pues todo lo que hacemos, porque tuvimos, por ejemplo, 10 personas invidentes, 10 personas en sillas de ruedas. Y ahí, por supuesto, todo lo que acaba de decir Renata, pues juega un papel fundamental, porque es también parte de la reconciliación con la propia historia, radica muchas veces en la reconciliación con el cuerpo, con mis cicatrices, con mi imperfección, que justamente el Kintsugi te da unas nuevas lentes para acercarte de una manera diferente, con esa narrativa que construyo sobre mí mismo y sobre ese cuerpo que sigo siendo yo, ¿no? Y que a veces hay un choque entre mi identidad, entre mi proyecto de vida, lo que yo iba a hacer, por ejemplo, en el caso de la fuerza pública, ¿no? Que son hombres guerreros con cuerpos saludables, y que de pronto por un hecho victimizante todo eso empieza a ser cuestionado. Entonces ahí vuelve el tema de la resignificación y de cómo yo también en ese trabajo inconsciente, muchas veces sutil, empiezo a tener una relación diferente con mi corporalidad. Bueno, y quiero que cerremos con eso último que tú mencionas, María Elisa, con también estas reflexiones que tú has señalado, Renata, sobre la reconciliación con nosotros mismos, la reconciliación con el cuerpo propio, cómo transformo mi historia de vida, cómo transformo esas memorias traumáticas, que pues al final de cuentas es lo que está detrás de esta pregunta, ¿para qué recordar? Y quiero que volvamos al tema del Kintsugi. ¿Sí? Ustedes como Fundación Prolongar han hecho una apropiación de esta técnica japonesa, que es una técnica bellísima, en donde se reconstruye una pieza en cerámica con un pegamento que se mezcla con ¿cómo se llama esto? Con polvo de oro, para resaltar precisamente la belleza de las cicatrices. ¿Sí? Para resaltar de alguna forma pues la belleza de lo vivido, ¿sí? Y resignificarlo y reapropiarlo también. Y todo esto para hacer una pregunta acerca de cómo esta metodología y cómo esta apropiación de esta técnica japonesa y reapropiación de esta técnica ha posibilitado encuentros improbables, ¿sí? Y cómo en esos espacios que ustedes construyen también desde el quehacer, desde el respeto hacia el otro, cómo se propicia
o se inicia la reconciliación entre sujetos que pensábamos que era imposible que se encontraran por lo menos en un espacio físico. ¿Qué ha salido de allí, de esos encuentros? Bueno, pues como tú bien lo has dicho, aquí el Kintsugi, digamos, cuando hablamos de estos encuentros, nos lleva a una reflexión más colectiva sobre fracturas que podemos tener entre nosotros en nuestras relaciones, pero asimismo pegamentos y conexiones que podemos tejer entre nosotros. Y esos pegamentos o conexiones, nosotros ya, digamos, no solo tenemos un solo encuentro entre grupos adversarios, sino varios, pero el primer encuentro sobre todo crea una base muy importante y es que lo que nos conecta, lo que nos une, las reflexiones que empezamos a facilitar en los participantes giran en torno a lo que hemos llamado humanidad compartida. Es decir, sí, lo que nos conecta como seres humanos a todos, y ahí incluso nos incluimos como equipo facilitador. Todos hemos sufrido en la vida, todos hemos tenido miedo y tristeza, todos tenemos sueños, todos, algunos, por ejemplo, una de las preguntas que hacemos es si de alguna manera, directa o indirecta, hemos perdido a alguien en el conflicto armado o hemos sufrido por el conflicto armado. Son cosas que nos empiezan a conectar y en donde pasa un lugar totalmente secundario, si usted, la etiqueta de desmovilizado, paramilitar, policía, pasa a un segundo plano porque nos empezamos a reconocer como padres, madres, ¿no? Que nos gusta la salsa, bueno, en fin, entonces eso, como te decía, ese primer encuentro crea como una primera base para empezar a relacionarnos desde lo esencial. Y la metáfora, asimismo, yo sigo mostrando el libro pues porque tengo que hacerle publicidad, pero además porque tiene un trabajo fotográfico muy bello. Aquí ven cómo una figura empieza a ser reconstruida por varias personas. Y entonces en grupos en donde justamente están víctimas, personas en proceso de reintegración y exmilitares o policías, entre 5 personas que pertenecen a esos grupos, empiezan a reparar una pieza, todo el tiempo pensando en yo qué aporto a esta reconstrucción y cuáles son los ingredientes de ese pegamento dorado que nos está permitiendo unir. La práctica además requiere de verdad un trabajo en equipo. Si no lo hacen juntos, es muy probable que el plato no se pueda juntar. Entonces tú tienes que estar ahí, estar presente, sostener, hacer fuerza. Y claro, y todo eso te lleva a una cantidad de reflexiones sobre, pues es que la reconstrucción no es fácil, toma tiempo, requiere un esfuerzo de todos, requiere que reconozcamos lo que nos pasó. Y todo esto pues permite obviamente una cantidad de reflexiones muy, muy interesantes y que al final podamos tener también unos platos reconstruidos por enemigos en el marco del conflicto que después también pueden transmitir mensajes a la sociedad muy importantes que normalmente lo hemos hecho pues con exposiciones museográficas. Entonces, el objeto ya no solo es símbolo de la fragilidad y la vulnerabilidad de los seres humanos, sino también de la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestra sociedad rota, pero de esa capacidad que tenemos todos de aportar a esa reconstrucción. Entonces, pues los encuentros improbables al final lo que nos dicen es que no son improbables las personas que hacen parte, son seres humanos que comparten también un montón de cosas y que tampoco pretendemos que piensen igual ni que después del proyecto entonces terminen siendo pues como una especie de, sí, de amistad ahí medio creada por el proyecto, porque no se trata de eso, sino sobre todo reconocer en el sufrimiento que hemos vivido todos como parte de esta guerra y de este conflicto y la capacidad que tenemos todos de ser agentes de cambio y de reconciliación, que es otra de las identidades que se construye ahí. Ustedes ya son agentes de reconciliación como encargados de regar esta bola y este espíritu de reconciliación entre diferentes. Ahora sí quiero hacer una última pregunta, ya que pues ustedes también han mencionado esta apuesta museográfica y esta apuesta estética, y bueno, viendo también el mismo libro, la portada pues del libro nos muestran una cerámica pues muy característica del país, del Carmen de Viboral. Quiero preguntarles por esa apuesta museográfica, pero sobre todo, digamos,
en relación con el público, ¿sí? ¿A qué se quiere llegar? Es decir, ¿qué es lo que quieren ustedes o qué han querido ustedes generar en el público, en el visitante, cuando va y visita estas muestras? Si quieres empiezo yo y te terminas. Pues nosotros repetimos, y como el mismo subtítulo del libro lo dice, pues uno de nuestros hallazgos a partir de estar haciendo como aplicando este modelo que está abierto a los nuevos como aprendizajes, conocimientos, pero hay algo que se ha repetido una y otra vez, y es que la reconciliación es un asunto de todos y de todas, ¿sí? Que no es solamente de aquellas personas que sufrieron el conflicto directamente y de las poblaciones con las que trabajamos en los talleres y durante esos meses o ese año, sino que es de todos. Y si es de todos y de todas, pues es muy importante comunicar y sensibilizar respecto a eso. No solo para que comprendan lo sucedido o los hechos que estas personas sufrieron o pasaron, o cómo es que es posible esa reconciliación, sino para que se pregunten, ¿yo cómo hago parte de esa reconciliación? Y hay una apuesta en las muestras museográficas, y cada vez como somos más, es más contundente esta muestra de apostarle a que el visitante sea una persona activa, ¿sí? Que realmente se pregunte y lleve a pensarse en posibles respuestas de cómo aportar a la reconciliación, y que no se crea pues como aparte, que creo que además pues eso es lo que nos pasa, que estamos tan divididos que creemos pues que eso es un asunto allá, por allá, ¿sí? Entonces sí, sensibilizar a través de esta muestra, tocar, reflexionar, cuestionar esos patrones, esos prejuicios, ¿no? El tema de los prejuicios, pues lo mencionó María, es muy importante. Dar por sentado esto o esto otro. Incluso pues uno puede a través de la muestra museográfica que la persona se pregunte por sus ideologías o por sus partidos. No porque hay una respuesta, sino por el ejercicio de preguntarse por, ¿no? Como que, ¿cuáles son sus prejuicios? Y cuál es la manera como usted se relaciona con las personas con discapacidad. ¿Cuál es? ¿Cómo se relaciona? ¿No? Como intentar interpelar y llegar pues a audiencias también que pues improbables, que quizá no se relacionan tanto con estos temas, que no van a los conversatorios, que no leen el libro sobre el tema, y pues ojalá abarcar siempre y llegar a estas audiencias que no suelen estar relacionadas con estos temas. Sí, la exposición además tiene algo muy especial, y es que los guías o los mediadores son participantes del proyecto. Entonces, eso de una incluso también hace ese cambio no consciente sobre prejuicios que yo puedo tener, por ejemplo, sobre los desmovilizados, cuando al final de la exposición la persona que me llevaba me dice, bueno, y mucho gusto, muchas gracias, yo pertenecí a los grupos paramilitares, fue un gusto llevarlo por esta muestra. Y además tengo discapacidad y además de pronto soy invidente, pero yo soy el que lo estoy guiando a usted. Entonces, claro, desde la experiencia suceden un montón de cuestionamientos sobre esas ideas fijas que yo tengo sobre esos grupos o sobre las personas con discapacidad, y eso además lo logramos medir también, yo insisto, con nuestras encuestas de monitoreo y evaluación, y logramos de verdad, por ejemplo, que el 100% de las personas que asistieron a la muestra después de haber participado, o sea, una hora de haber estado en esa experiencia museográfica, estaban dispuestos a apoyar con sus impuestos políticas para los desmovilizados y políticas para las víctimas, también que sus hijos y sus hijas estudiaran con los hijos e hijas de personas desmovilizadas, que también pues es muy diciente del nivel de apertura, y cambiaron mucho las palabras que relacionaron, los conceptos que relacionaban con discapacidad. Entonces al principio de la muestra era mucho pesar, desgracia, ¿no? Como este tipo de cargas,
que le asignaban a eso, y luego de la exposición ya era más oportunidad, ¿no? Como otro tipo de palabras con los que calificaban la discapacidad o la relación que yo tenía en mi cabeza sobre eso. Entonces, pues sí, cada vez hemos logrado evolucionar más en estas exposiciones museográficas para hacer como apuestas pedagógicas y estéticas que permiten tocar y movilizar e interpelar a esos visitantes, como decía Renata. Y esa es la idea de hacerlo. Bueno, pues muchas gracias, Renata, María Elisa, y bueno, pues felicitaciones por el libro y pues que esto se siga expandiendo a los lugares en donde se necesita seguir trabajando la reconciliación. Mariana, como anuncio, pues para que sepan todos, lo pueden descargar totalmente gratis en nuestra página web, que es www.fundacionprolongar.org. Ahí en la página de inicio descargan el libro y es totalmente gratuito para que pues, los que estén interesados lo puedan leer y nos cuenten cómo les parece.